yo soy tu Dios. Gracias, Eterno. Tú eres todo. Tú tienes todo. Tú lo sabes todo. Todo es tuyo y todo te pertenece. Por eso te adoramos en esta mañana. Te exaltamos. Levanta al que está enfermo, Señor. Levanta al que está caído. En el nombre de Cristo Jesús. Tú levantas. Aquellos que tienen algún miembro de su fuego cuerpo de Dios que está enfermo, sé tú, Señor, restaurando. Restáuralos. Y los que van a partir en este día o en estos días siguientes, dale a la familia la consolación que tú tienes para cada uno, Señor. Tu palabra dice que un día tú pasabas y venía un sepelio. Venían a traer un joven que estaba enfermo. Y Señor, este joven ya estaba muerto. Y su madre venía porque era su único hijo. Santo, santo, santo. Y tú miraste ese
uno de los milagros de tu poder sobre ese joven. Porque esa mujer quedaba sola y se sentía abandonada. Y tú lo levantaste de la misma muerte. Tú mismo fuiste levantado de la misma muerte, Señor. Tú mismo fuiste resucitado. Tú mismo venciste la muerte. Gracias, Señor, porque nos trae la esperanza de vida a nosotros. Gracias porque tu palabra dice que aunque esté muerto, vivirán. Y tu palabra dice, Señor, también que vivirán esos huesos secos. En gran manera se levantará un ejército y soplas tu espíritu sobre ellos, sobre esos huesos secos. Y esos huesos secos cobran vida ahora, en el nombre de Jesús. Se levantan y llenas tú con tu espíritu a cada uno. Con tu espíritu llenas a cada persona que ha estado muerta, que ha estado seca durante años y años. La vida tuya viene sobre ellos. Gracias, Señor. Gracias, eterno Dios. Te alabamos y te bendecimos, eterno Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos y te glorificamos. Eres el Rey de toda la creación. Gracias, mi amado Dios. Señor, en esta hora te pido que seas tú abriendo oídos y el corazón de para poder recibir lo que tú tienes para cada uno de ellos. Para poder recibir la palabra en esta mañana. Gracias, Señor. Muy buenos días a todos. Hoy los bendigo con toda bendición espiritual de lo alto, con la bendición del Elohim, del Eterno, con la bendición de Rafa, el sanador, con la bendición de Shalom, nuestra paz, con la bendición de Roy, nuestro pastor. Muchas gracias a todos y a todas por estar a través de este video. El día de hoy no quiero comenzar sin antes contarles un testimonio que lo doy como testimonio desde ya. He estado todo este tiempo en el hospital acompañando a mi esposo, ya que él lo internaron por una afección cardíaca. Íbamos solamente por una cita externa, pero la afección era tanta que de una vez lo dejaron interno. Obviamente para todos nosotros fue una sorpresa. Y sorpresa aún mayor, cuando nos dicen que le hicieron el primer procedimiento, que era ponerle un stent, y no pasó. Tenía muy complicadas las arterias. Programación de una cirugía de corazón abierto. El día jueves llegó el día de la operación. Fue intervenido y al salir ya después de 4 horas en el quirófano, nos dicen los médicos que desafortunadamente no pudieron intervenir como ellos hubiesen querido, que solamente pudieron hacer un puente. Un puente es restaurar de una vena a otra con una vena que se saca del mismo cuerpo, y no pudieron sino hacer una intervención cuando las había que hacer 3. La vena aorta está totalmente calcificada, no se pudo hacer mucho. Pero yo le doy la gloria al Señor porque los mismos médicos dijeron que Él es un milagro en este momento. No sabemos cuánto tiempo más va a durar, porque sí está propenso a un infarto. Pero solo Dios tiene todo en control y Él sabrá el día y la hora. Porque en este momento quiero decirte, ninguno de nosotros sabe ni el día, ni la hora, ni el lugar, ni la forma en que va a partir de este mundo.
Ni la familia, ni nadie sabemos. Así que, si el Señor nos ha dejado un tiempo más, es porque es su santísima voluntad y está trabajando en su espíritu. Para el día de hoy ya hay algo avanzado bastante y le damos la gloria al Señor porque Él lo tiene y lo está recuperando rápidamente. Ese es el testimonio que damos el día de hoy, dándole la gloria de vida a su nombre. Y lo que más me ha dado el Señor es que Él es el dueño y Señor de todo y de todos. Que no hay nada en este mundo, nada, ni nadie que pase desapercibido ante sus ojos. Y quiero decirte también, para concluir este testimonio, que Él ha hecho que muchas personas, más de 1000 iglesias, están orando por su salud. Y el Señor me mostraba que a medida que cada persona oraba en diferente lugar por la vida de él y de la familia, era como si hubiera hecho una plataforma y nosotros íbamos todos subiendo, 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 subiendo. Porque para estos momentos se necesita una fe inquebrantable, una fe poderosa. Y nosotros subimos. Aparte de eso, nos sostiene de su mano. Nos trae una paz sobrenatural en medio de toda la circunstancia difícil. Así que yo te invito que si estás pasando por una situación difícil, llama a los ancianos, llama a la iglesia, llama a hombres y mujeres de fe para que oren por ti si te sientes agobiado o agobiada y sientes que ya no puedes más. Ellos te van a levantar las manos y te van a ayudar a estar firme en este momento difícil. Así que le damos hoy la gloria de vida a su nombre. Amén. Y entramos directamente al tema. El tema hoy que tenemos se llaman dones de poder. Estoy mirando en estos días y como he estado en el hospital, pues no he podido grabar mucho. Pero en Primera de Corintios, el capítulo 12, del 9 al 10, tenemos esta palabra. Dice así: hay diversidad de operaciones, pero desde el 6 voy a leer. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada una le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Cristo no está dividido, Cristo es uno con su cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? La iglesia. Y Él nos ha dado a nosotros dones. Hoy quiero tener y tratar los dones de poder. ¿Por qué? Porque estos dones son los que en este momento sobre la faz de la tierra se están necesitando. No quiere decir que los otros no, pero los dones de poder te dan a ti la capacidad, la autoridad de enfrentar todo lo que está ocurriendo alrededor de cada uno. Los dones de poder son tres, que son dones de sanidad, dones de milagro y fe. Y tienen como función impartir de manera sobrenatural poder a la iglesia para que se hagan prodigios, señales y milagros. El favor y esos dones están a favor de los santos
y por ello se le conoce a este grupo con el título de dones de poder o dones de la mano de Dios. Porque quiero decirte que estos dones son directamente de la mano del Señor, usando a hombres comunes y corrientes para ejercitar esos dones. No son todas las personas que tienen esos dones. Otros tienen otra clase de dones. Los dones de poder son menos frecuentes en la iglesia debido a su mismo carácter milagroso, ya que si se ejercitaran frecuentemente, entonces dejarían de ser algo milagroso. Los dones de sanidades, empecemos por ahí, del griego iama, son aquellos por los cuales Dios cura un cuerpo enfermo de manera sobrenatural. Cura un cuerpo enfermo de manera sobrenatural. La hija de Jairo, un ejemplo de eso. La hija de Jairo, el Señor Jesucristo estaba allí. Jairo, un hombre que trabajaba en el gobierno romano, y su hija se enfermó gravemente. Pero él sabía, por los rumores que habían llegado y porque de lejos había estado mirando cómo el Señor estaba predicando, el Señor Jesucristo aquí en la tierra, estaba predicando y pasaba por muchos lugares y sanaba enfermos. Él sabía que tenía que acudir urgentemente al Señor para venir a colocar esa situación de su hija, y en ese momento era algo muy poderoso que debía hacerse en esa niña. Pero en este camino también se presentó una mujer, la mujer que tenía el flujo de sangre, y esta mujer era 12 años que ya vivía con ese azote tan terrible. Y para el pueblo de Israel y la nación de Israel, la mujer que tuviese un flujo de sangre era inmunda durante le duraba el periodo de la menstruación. Ahora, ¿qué diríamos durante 12 años? Ella tenía que vivir a las afueras de la ciudad, no podía llegar a la ciudad porque todo el mundo le decía inmunda, inmunda. Para el pueblo de Israel era inmunda. Y ella dice en un momento dado, oyó de Jesús, y ella dice, este es el momento en que yo voy a ir, voy a correr en medio de la multitud y voy a tocar. Si tocare tan solo el borde de su manto, seré sana. Y queridos, ella hizo lo imposible a pesar de su situación. Porque no es fácil, créeme, correr con un flujo de sangre constante. Y como fue, ella llegó, se metió entre la multitud y tomó y se agachó y se tiró al piso y agarró el borde de su manto. E inmediatamente quedó sana. Ese es un don de poder, que salió poder del Señor Jesucristo. Poder salió de Él. Y por eso Él se para en medio de la multitud y mira alrededor y dice, ¿quién me ha tocado? Porque Él sintió que había salido poder de Él. Y ella allí, agachadita en medio de la multitud, no se atrevía a decir que era ella la que había tocado, porque la retiraban y la sacaban fuera. Ese era el contexto de lo que se tenía en ese momento, de lo que creía el pueblo en ese momento. No podía ella tocar al maestro. ¿Cómo? Si tenía flujo de sangre. Y ese era el miedo de ella, decir, soy yo. Pero así tímidamente lo dijo, soy yo. Y el Señor la mira y le dice, tu fe te ha sanado. Y fue sana de ese azote. Por ese motivo, ya él se había retrasado para ir a la casa de Jairo a sanar a su hija. Cuando vienen corriendo criados de la casa de Jairo y le dicen, no, ya no molestes más al maestro, ¿para qué? Tu hija ha muerto. Y Jairo mira al Señor. Yo me imagino, lo digo porque a mí me ha pasado en estos días, mirar al maestro y decir, Señor, ¿y ahora?
¿Y ahora? Y en ese momento el maestro, con esos ojos hermosos de amor, tranquilo, Jairo, no pasa nada. Tranquilo, Jairo, te estoy parafraseando. Y llegan a la casa y le dice a todos, porque ya incluso se contrataban en ese momento unas personas que venían y lloraban al cadáver y cantaban, pero más que todo la función de esas personas que contrataban en los sepelios era llorar. Y el Señor dice, saquen a todos estos de acá. Y solamente a la alcoba subió el esposo, o sea, Jairo con su esposa, los discípulos, que eran 3 que acompañaban al Señor, y el Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Solo le habló a la niña. Levántate, levántate. Entonces le decían que si estaba muerta. No, ella duerme. Ella duerme. Ella duerme. Y se hizo el milagro, operando el Señor en don de poder. Igualmente ese don de poder lo repartió a los discípulos, como leímos antes. Dice aquí, en los dones de sanidad, la operación de estos dones de sanidad son diferentes a la promesa de poner manos sobre los enfermos y estos sanarán. Los dones de sanidad son distintos a que yo vaya y coloque las manos sobre los enfermos. Está escrito también esto, y dice en Marcos 16:18, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos recobrarán salud. Ya el Señor usando a toda su iglesia. Ya que también puede ocurrir una sanidad por la oración de los creyentes, como me ha ocurrido a mí, una sanidad por la oración de los creyentes o la combinación de oración y los medicamentos que prescriben los doctores. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Hagan llamar a la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite. Yo hice eso con el cuerpo de mi esposo. A mí me mandaron un pastor un aceite ungido. Y fui el domingo pasado, hace 8 días, antes de la intervención. Y lo ungí de cabeza hasta los pies. Y proclamé vida abundante. Queridos, si yo no hubiera hecho esto y el Espíritu Santo me lo había dicho a mí, yo iba a llevar mi aceite que tengo, pero me enviaron uno especial. Y lo ungí de cabeza a los pies, oré por él junto con otra hermana que fue conmigo. Si yo no hubiera hecho esto el día jueves, el día ya viernes en la madrugada a la 1 de la mañana, él hubiera partido. Porque ese fue lo que nos dijeron a nosotros. Hubiera partido. Pero hubo una guerra espiritual. Porque quiero decirte que en estos momentos de enfermedad, fuera esta mujer que estaba con su flujo de sangre, fue esa niña que estaba ya muerta. Hay una batalla espiritual que hay que librar, queridos. No nos podemos sentar a llorar con el enfermo. Yo he tenido que estar de pie con fortaleza en el Señor, y el Señor me ha prohibido llorar. Me dijo, no llores. Y he entendido que cuando uno llora, está trayendo la aflicción, está trayendo la enfermedad, está trayendo muchas cosas. Pero si tú dejas esas lágrimas allá, para el momento que sea preciso, no para estos momentos, ahí Dios nos fortalece. He vivido la experiencia. Santiago 5, del 14 al 15, dice: en el nombre del Señor, la oración de fe sanará al enfermo. Oren los unos por los otros para que sean sanados. Iglesia, este no es el tiempo, créanme. No es el tiempo de estar colocando cosas en el chat, en las redes sociales en contra de los ministros,
o de X iglesia. No, el Señor dice que nuestra función como un cuerpo es orar por todas las personas, por los que están enfermos, por los que están perdidos, por los que no tienen fe, para ayudarles a que su fe se aumente. Este es el tiempo no de criticar, esto no es tiempo para eso, ni la iglesia fue creada para eso. La iglesia fue creada para la vida, fue creada para la predicación de la palabra. La iglesia fue creada para traer el amor del Señor a cada persona. Y sigamos más adelante, don de milagros. La palabra milagro viene del griego dunamis, que significa poder. Este es aquel don por el cual Dios altera una ley natural para realizar a través del creyente que lo posee una señal o prodigio. ¿Cómo es eso? Señal o prodigio. Y el don de milagros. Pues, queridos, es colocar alguna cosa que la persona tiene. En este sentido voy a ver, hay hombres que el Señor ha usado y sigue usando en milagros creativos. De tal manera que hay personas que no han tenido una mano y de pronto la mano empieza a crecer. Don de milagros. Que no ha tenido un brazo y el brazo empieza a crecer. Que le falta una pierna y la pierna empieza a crecer. Que el corazón está mal, el Señor coloca el corazón nuevo. Que de pronto el útero está mal, está con cáncer y el Señor coloca un útero nuevo. Son dones de milagros. Don de milagros que lo coloca el Señor en ciertos hombres y mujeres. En el caso de un milagro, la señal o portento es realizada sin la intervención del hombre. Por ejemplo, como cuando Dios liberó a Pedro de la cárcel. Ese es un don de milagro también. Fue con la ayuda de un ángel. Allí no llegó al carcelero y tomó la llave y abrió la cárcel para sacar a Pedro. No, el don de milagro fue porque el Señor llegó, un ángel, ¡pum!, las puertas se abrieron y él salió como Pedro por su casa, así tranquilamente. Ahí operó el Señor, don de milagros. Y ya aquí el Señor no estaba con Pedro, ya el Señor había ascendido. Y voy a contar esta historia que está en la Biblia. Entonces había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta es diferente de la hija de Jairo. Quiero hacer esa salvedad. Esta abundaba en buenas obras, en limosna que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, Lidia es una región y Jope es otra región. Era en ese tiempo. Entonces los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, aquí ya no está el Señor, está uno de los discípulos. Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes a venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos y llegó donde le llevaron a la sala, donde le rogaban todas las viudas. O sea, todas las viudas es aquellas dolientes de esa persona, llorando y mostrando las túnicas y vestidos que Dorca hacía. Dorca era modista, pero ella hacía los vestidos y de lo que ella también recogía le daba a los pobres. Aquí se tumba aquello de que el diezmo y del dar a Dios, aquí se tumba eso. Ella lo daba. ¿Y quién le había dicho a ella que hiciera eso? Lo daba porque sale del corazón. Y dice que ellos llorando le decían: estos son los vestidos y las túnicas que Dorca hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Lo vas a encontrar en Hechos 9, 36 al 40.
En este ejemplo encontramos al apóstol Pedro, que se encontraba en Lidia, pero al enterarse por los discípulos de Jope que Dorcas, una miembro de la comunidad, que ya era creyente, era cristiana, que había muerto, decidió ir para consolarlos, ya que ella había hecho mucho bien a la iglesia. Había allí esa discípula amada, y al llegar hasta el lugar donde se encontraba el cuerpo de Dorcas, solo Pedro oró, se arrodilló y se incorporó hacia ella, y ella vivió. Se levantó de la misma muerte. Hoy en día también pasa eso. En África han pasado muchos milagros donde hombres que han estado muertos han venido a la vida. Aquí encontramos otro ejemplo. Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana. Estaba durmiéndose mientras Pablo, aquí ya es Pablo el gestor de que usó el Señor para este milagro. Dice, mientras Pablo alargaba su discurso, cuando este joven se quedó profundamente dormido y se cayó del tercer piso y lo recogieron muerto. Imagínense, el muchacho estaba allí, un muchacho joven, como unos 17 años, escuchando que Pablo estaba predicando, pero pues claro, era joven y de un momento a otro lo cogió el sueño, se durmió y él estaba sentado en una ventana, ahí al borde de una ventana, cuando ¡prum!, se desplomó porque se quedó dormido y cayó del tercer piso y murió. Y entonces Pablo bajó, se echó sobre el joven, lo abrazó. No se alarmen, les digo, está vivo. Y el joven se lo llevaron vivo a su casa, todos felices y contentos. Ustedes se pueden imaginar que la madre de ese joven estaba ahí también con él, y su familia seguramente. Y ven que pasa esta situación tan terrible y queda ese joven muerto. ¿Cómo sería el impacto de tremendo en esa familia? Y también en los mismos creyentes que estaban allí mientras Pablo predicaba. Pablo simplemente fue y lo abrazó, y este joven tuvo vida. ¿Cómo no sería el regocijo de la iglesia de Jope en ese momento? Un regocijo maravilloso, porque este hombre se levantó de la misma muerte. Este joven, tremendo en la operación del don de milagro. Pero ninguno de esos pueden funcionar si no está el don de fe. Y este es el don de fe. La palabra fe viene del griego pistis y es una operación sobrenatural que sostiene una confianza en Dios en situaciones que al parecer humano son imposibles de sobrellevar. Existe una diferencia entre el don de fe y la fe común de un cristiano. Cuando nos convertimos al Señor, se nos otorga una fe suficiente para creer y ser salvos, la cual también nos ayuda a depender de su divina providencia, aún en medio de las más difíciles circunstancias. Ahora bien, la palabra dice en Hebreos 11:1, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. En este tiempo que yo he tenido que estar con mi esposo allí hospitalizado, yo solamente tenía la garantía y la certeza de lo que no estaba viendo, porque cada vez, después de que lo sacaron, cada vez lo veía más deteriorado. Y tenía que tener una fe, porque yo no podía llegar a hacerle la visita con cara de tristeza, ni de amargura, ni de dolor. No, una sonrisa, aunque por dentro me estuviera doliendo todo, una sonrisa. Es más, el Señor me dijo, no te pongas nada negro. Así me dijo, no vayas con ropa oscura, porque al enfermo tú tienes que alegrarlo. Al momento de que te vea, tiene que ver vida en ti. Y eso hace que el enfermo recobre vida, ánimo, porque tú tienes que darle ese ánimo. Antes de que llegaran y llevaran a mi esposo a la sala de cirugía, él tenía temor. Yo le dije, no hay temor. El perfecto amor de Cristo quita todo temor.
Ve con confianza, que solamente irá a suceder lo que Dios quiere que suceda, no más. Y él pensaba que él no volvía. Claro, porque obviamente él escuchaba lo que los doctores le estaban diciendo, el reporte que le hacían a él mismo diariamente. Obviamente no era nada bueno. Pero aquí tenía que operar este don. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos ha sobrevenido en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. El que está hablando aquí es Pablo, que lo estaban llevando de un lugar a otro. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. Segunda de Corintios 1, 8 al 9. Jesús habló del poder de la fe a tal punto que aún podía trasladarse los montes al mar. Respondiendo Jesús dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a ese monte, quítate y échate en el mar, dijere, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice, y lo que diga será hecho. Marcos 11, 22, 23. El ejemplo. Hay un problema grandísimo en tu familia. Hay una situación adversa. Parece que el techo se uniera con el piso y como que nos va a aplastar. O como que las paredes se unieran y nos van a derribar. El Señor dice, ¿qué es lo que dice? Que todo lo que pidieres, creyendo, lo recibiréis. Es creyendo, a pesar de que no vemos nada. Todo lo que pidieres creyendo. Yo cada que iba a entrar al hospital le dije, Señor, las puertas abiertas para mí. Y así era, entraba como si entrara a mi casa. Puertas abiertas para mí. El mejor o los mejores médicos. A mi esposo lo operó una médica joven, cardiovascular tremenda, y un cardiólogo muy excelente. Pero sé que no fueron ellos, fue las manos del Señor. Ellos fueron un instrumento, porque no vamos a poner la confianza en un hombre, es en el Señor Dios Todopoderoso. Él puso en estos hombres, porque la gente que estaba orando, todos pedíamos lo mismo, que fueran las manos del Señor sobre los médicos, y que los médicos que lo fueran a intervenir fueran los que el Señor usara, y que el mismo Señor hiciera la intervención. Esa era la oración que todo el mundo tenía en ese momento, todos los que estaban orando por mi esposo. Entonces, en estos dones, aquí vemos cómo el Señor, en estos dones de poder, Él nos ha mostrado en este día cómo se mueve, cómo es la manifestación de la potencia del Señor, porque Dunamis es potencia, es poder sobrenatural, es algo diferente a cualquier otra cosa. Y eso lo hace el mismo Padre, usando a ciertas personas. No todos se mueven en estos dones de poder, no todos, porque aquí más adelante, en lo que yo estoy enseñando todos los días, espero volver a retomarlo esta semana nuevamente, es esto: ejercitar lo que el Señor nos ha dado. Y si aún no crees que tienes algún don, hay que pedírselo al Señor, porque esos dones son regalos. Esos dones son para darlos. Ahora, la persona que está ejercitándose en estos dones y que los está llevando al pueblo de Cristo, nunca jamás puede cobrar por eso. Nunca, porque esos no son para cobrar.
ni tampoco nada de lo de Dios es para cobrar. Porque el Señor nos usa como un juego. Y cualquiera, Él puede usar a quien quiera, como quiera. Y Él da estos dones a quien quiera. En esta hora te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has mostrado en esta hora, en este día. Y yo te pido, Señor, que si hay alguno enfermo en medio de la congregación, que te llame, no solamente a ti, que llamen a estos hombres poderosos que tú usas. Espíritu Santo, sopla allí donde está cada enfermo, de toda enfermedad que tenga en este momento, y llénalos de tu presencia y de tu poder. Llénalos. Trae vida abundante sobre estas personas que hoy necesitan. Trae vida. Gracias, Señor, por llenar cada familia y cada vida. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas bendiciones, queridos, y recibe esto. Y pídele al Señor que te regale sus dones. Sus dones, Padre. Amén. Avívalos, precioso.